Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos de la presidencia, de la elección de Nicolás Maduro en Venezuela. Y para nuestra conversación nos acompaña el día de hoy Nidia Egremí. Ella es internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica. También es colaboradora en medios nacionales y extranjeros. Bienvenida, Nidia. Gracias por acompañarnos en nuestra conversación el día de hoy. Encantada. También está con nosotros Luis Antonio Rodríguez, él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es economista por la UNAM. Luis Antonio, gracias también por estar hoy aquí en Lo Marginal en el Centro, bienvenido. En este programa queremos echar una mirada desde América Latina para entender las razones de la presidencia de Maduro, un poco más allá de los lugares comunes y las descalificaciones que se hacen sobre esta cuestión. Antes que nada, quisiera agradecer a los que sintonizan este programa. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar contigo, Nidia, preguntándote, ya que estuviste tú recientemente en Venezuela, ¿cómo fue el clima en el que se llevó a cabo esta toma de presidencia? ¿Cómo nos explicas cómo fue tu experiencia estando allá en Venezuela? Bueno, pues estamos frente a una Venezuela muy, como se dice coloquialmente, muy echada para adelante, muy optimista, eh, que vemos a una Venezuela que está llegando a tiempo a la historia, con un desempeño macroeconómico formidable entre el 4,5 y 6%. Recordemos que las sanciones impuestas por el Occidente ampliado estaban destinadas a asfixiar a los 30 millones de venezolanos. Esto se les ha revertido a través de un esfuerzo mancomunado y verdaderamente suprahumano, donde ves estantes llenos, ves calles limpias, ves a una sociedad aplicada y muy consciente de que en este nuevo mandato desde el Palacio de Miraflores los va a llevar al desarrollo, muy convencidos, con una propuesta de Maduro de hacer una reforma constitucional muy, muy interesante, con un objetivo estratégico muy claro. De modo que vemos a estos millones de ciudadanos, decíamos, empoderados, alegres, con unas canciones muy motivadoras que todo el mundo va cantando de una forma espontánea. Yo no sé cuando hablan de dictadura, ¿a qué se refieren? Que alguien me explique el nuevo diccionario de la reacción ignorante de la derecha, porque de dictadura, por más que verdaderamente le buscábamos, no encontrábamos. Tú llegas a cualquier hotel, ves todo tipo de canales abiertos, estadounidenses, franceses, venezolanos, latinoamericanos, y también el propósito de una Venezuela que hace años importaba el 90% de sus alimentos y que ahora se propone a producir cuando menos en el próximo lustro entre 60 y 70% de alimentos. Esto es un gran ejemplo para los mexicanos. Definitivamente no te puedes sustraer de una realidad en la que estamos nosotros y también, obviamente, que está en juego pues el control de la narrativa, de la imagen, de la voz, de estas imágenes que ha vertido con gran cinismo esta derecha recalcitrante, financiada, donde te ponen Maduro toma el poder por la fuerza y ves en las calles de Miraflores a toda la gente aplaudiendo. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Solo queda en el imaginario, pero sí de esa reacción que está dominada por medios de empresarios, ¿no? Nacionales y extranjeros. Entonces, bueno, vemos a un pueblo venezolano muy educado políticamente,
tú hablas con jóvenes de preuniversitario, que sería nuestra preparatoria, muy abiertos, muy conscientes, muy decididos lo que están haciendo, se vuelve a las misiones de educación, misiones de diferentes áreas para contribuir al desarrollo. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo y obviamente, que ya después lo veremos, la reacción internacional, ¿no? Sí, creo que es de alguna manera impactante escuchar el testimonio de una Venezuela optimista, sobre todo por lo que escuchamos aquí en los noticiarios, en los noticieros en México, que prácticamente nos pintan el entorno en Venezuela como si fuera un caos, un páramo terrible donde no hay esperanza. Y sin embargo, pensar en una Venezuela optimista también nos ayuda a entender el desarrollo de América Latina. Y sobre eso también te quería preguntar, Luis Antonio, eh, ¿qué está en juego, digamos, en esta elección y qué se puede esperar también de la presidencia de Maduro, sobre todo tomando en cuenta que la elección fue problemática y que ha acarreado algunas consecuencias difíciles de sortear? ¿Qué se puede esperar y cómo piensas tú que puede ser la elección y la presidencia, mejor dicho, de Maduro a partir de estas circunstancias? Bueno, primero que nada, hola Aquiles, hola doctora, un gusto compartir nuevamente la mesa con usted. Pues yo pienso que en principio, pues lo que estaba en juego en la pasada elección en Venezuela era, como dijimos en alguna otra ocasión, en este mismo programa, pues básicamente es el choque entre dos proyectos bien diferenciados, ¿no? Un proyecto, por un lado, el proyecto del chavismo, que es un proyecto popular, que es un proyecto pues arraigado en la masa venezolana, en la mayoría de los venezolanos, porque creo que la oposición, desde que estaba el comandante Chávez, ha tenido un error de cálculo porque ellos siempre han presentado a Venezuela como partida en dos mitades, pero la verdad es que el chavismo es mayoría desde hace muchos años, ha logrado una hegemonía política, incluso cultural, como decía la doctora. Entonces, pues creo que era básicamente el choque entre esta visión distinta del mundo que encarna el chavismo, este proyecto popular revolucionario, y por otro lado, pues un proyecto que básicamente busca retrotraer las cosas hacia antes de que estuviera el comandante Chávez, ¿no? Creo que parte del problema de la oposición también es que ellos no tienen nada que ofrecerle al pueblo de Venezuela. Por eso no pueden ganar las elecciones, porque ellos realmente lo único, su objetivo inmediato es derrocar a Maduro, es asaltar el poder. O sea, no es ganarlo por la vía democrática, es asaltar el poder, tomarlo por la fuerza, y de ahí lo único que tienen que ofrecerle a los venezolanos, pues es una especie de neoliberalismo 2.0, como dicen ahora de Edmundo, Guaidó 2.0, pues su proyecto es neoliberalismo 2.0, parecido a Milei, con un discurso rijoso, violento, entreguista al gobierno y al imperialismo norteamericano. Entonces, yo creo que en esta elección, pues básicamente lo que ganó fue un proyecto popular. Y ese proyecto popular, además de beneficiar a Venezuela, porque es la garantía de que Venezuela siga por la senda de la paz y de la recuperación económica, además de eso yo creo que tiene otros dos efectos, que son, en principio, pues ganó el mundo multipolar, ¿no? Esta configuración de nuevos países que buscan que haya pues un intercambio más justo a nivel mundial, un intercambio comercial, una colaboración política, ¿no? Frenar el calentamiento global, digamos, digamos, abona en beneficio de esa otra visión del mundo, ¿no? De otra configuración del mundo, ayuda a este bloque que se está tejiendo entre Rusia, China, Irán, Venezuela, Turquía, ¿no? Y por otro lado, pues también es una bocanada de aire fresco para América Latina porque una hipotética victoria de Edmundo y de María Corina, pues hubiera sido un tanque de oxígeno para Milei, para Bukele, para la señora que usurpa la presidencia en Perú, para Noboa en Ecuador, para ese tipo de políticos que, con el perdón de la expresión, pues surgieron de las alcantarillas de la derecha latinoamericana
Y pues María Corina hubiera sido pues una nueva aliada que hubiera sido un golpe moral y político para los que pensamos que los pueblos tienen derecho a construirse su camino. Y creo que al final la victoria de Maduro es eso, es la victoria de los pueblos que quieren establecer el modelo de político, económico que a ellos les conviene, no importa si ese modelo va en contra de los intereses del imperialismo, ¿no? Y por otro lado, brevemente, pues lo que pienso es que la presidencia de Maduro, por principio yo pienso que la presidencia de Maduro es la garantía de que la gente en Venezuela siga en paz, porque pues la doctora estuvo ahí apenas, tiene más claridad sobre el tema, pero yo lo que veo desde lejos, leyendo noticias, viendo videos, es que la gente en Venezuela quiere paz, ¿no? Incluso la gente, la oposición ya no se pudo movilizar el día 9 de enero porque pues realmente si no fuera porque la inflaron esa movilización a través de las redes y de los medios internacionales, pero pues en el mejor de los casos se calcula que eran 4,000 personas, ¿no? Su megamarcha era de 4,000 personas en el mejor de los casos, ¿no? Entonces era un grupito de gente que salió a apoyar a María Corina, que incluso tuvo que inventarse que la secuestraron porque obviamente fracasó estrepitosamente su marcha. Entonces creo que la gente quiere paz, que la oposición no va a enganchar con la mayoría de los venezolanos porque la gente lo que quiere es paz y la garantía de la paz es Maduro y el chavismo, ¿no? Y por otro lado también la gente pues quiere mejorar su nivel de vida, lo cual es absolutamente válido y también yo creo que la única garantía de que Venezuela siga por la senda de la recuperación económica es Nicolás Maduro y el chavismo, ¿no? Claro, esto no es tan fácil porque hay una serie de sanciones desde Washington, de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Va a seguir el intento de torpedear la revolución bolivariana, de boicotear, de estrangular. Vamos a ver cómo continúa esto con el gobierno de Trump. Pero yo creo que el chavismo ha sorteado coyunturas difíciles, complicadas, y yo tengo confianza en que esta también la va a sortear. Y entonces yo lo que espero es que el gobierno de Maduro continúe por la senda de la paz y la recuperación económica. Sí, es bastante interesante considerar esta coyuntura que de alguna manera dificulta o es difícil también para el gobierno de Nicolás Maduro, pero creo que hay un hecho insoslayable que es que los países y los empresarios de, de otras latitudes ven con muy buenos ojos las riquezas que existen en Venezuela y eso es un hecho que no se puede dejar de lado, la importancia que tiene para las élites predatorias, tanto de América Latina como de Europa, los recursos naturales de Venezuela y que es un punto rojo que tienen a considerar, pero no creo que podamos dejar de lado también la cuestión del liderazgo de Nicolás Maduro en América Latina y sobre eso quería preguntar, Nidia, quería preguntarte cómo se explican las ausencias de países que presuntamente podrían resultar aliados estratégicos como Colombia, como Chile, por ejemplo, que le han dado la espalda al proceso bolivariano. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende esa cuestión? Bueno, desde Venezuela lo que platicaban los conocedores, los mismos ciudadanos, los políticos, lo ven como un error y sobre todo como la presión interna que están sufriendo también estos países por estas derechas violentas, agresivas, que por años han pues distorsionado a toda posibilidad de gobernabilidad. Imagínense una Guatemala que en un año cambió 4 presidentes, una Colombia que viene de décadas de paramilitarismo y que no quieren aceptar los planes de paz que se firmaron con las guerrillas. Una Argentina a donde la mayoría de las izquierdas estaban en Venezuela celebrando la juramentación de Maduro y está la necropolítica en la Casa Rosada, ¿no? Esos eran los contrastes. Un Boric que llega por default porque no hubo una cohesión en la izquierda chilena y a donde siempre la derecha ha sido
muy, muy reaccionaria. Entonces, estos gobiernos obviamente no iban a respaldar la gestión del presidente Maduro en esta ocasión. Por otro lado, lo que decía Juan Antonio, quiero completar en que realmente las derechas no tienen nada que ofrecerle a las poblaciones de nuestra América, que tienen ahora muy clara la visión hacia su soberanía, el pleno disfrute, sí, de esa paz con el control de sus recursos y para hacer asociaciones libres, estratégicas, con las naciones que ellos quieren. Nuestra América, ni creo que ninguna región del mundo quiere ahora más dependencia, que es lo único que les ofrecen estas oposiciones violentas que la hemos visto desde el año 2000, 2002, que dieron el golpe contra Chávez, ¿no? Es lo único que ha ido mostrando esa derecha, llámese como se llame, con sus liderazgos absolutamente comprobados como corruptos. El yerno de González está detenido en Guatemala por corrupción. Entonces, si vemos, ampliamos, ¿verdad? La lente, vamos a ver el diagnóstico, la radiografía de cada uno de ellos. Entonces, no nos dejemos llevar por esa narrativa, tomemos el control nosotros con más información. Y bien decías, Aquiles, la ausencia de esos representantes, al contrario, nos beneficia porque se exhiben. En Venezuela, concentrada el 10 de enero, lo que vimos fue una América Latina, una Venezuela tendiendo la mano a esa América Latina, a un Medio Oriente, a un mundo euroasiático que se pronuncia contra la necropolítica, contra la tecnopolítica, va por esa soberanía y tan claro como que minutos después de hacer su juramento público ante toda los visitantes externos y la población, Maduro estaba ya conversando telefónicamente ¿con quién? Con Xi Jinping, con el presidente de la Duma Estatal rusa, Vyacheslav Volodín, con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con delegados de Turquía, de Irán, con las monarquías árabes, estaban ahí presentes. Es decir, estaba hablando con la gran parte de estas economías bollantes del sureste asiático, los que se están sumando al BRIC y que están hablando de un nuevo orden multipolar. La oposición en Venezuela, como la oposición de derecha en todos los países, habla al pasado, a ese pasado de corrupción, de dependencia. Y nosotros creo que vamos en otro sentido. ¿Qué Sí, inquieta de estos 125 mínimo representantes de gobiernos que estuvieron ahí presentes, firmando acuerdos, porque en el momento se firmaban los acuerdos, no estaba representada esa política exterior mexicana que tanta dignidad, tanto prestigio le ha dado a nuestro país, que mereció reconocimientos por su posicionamiento firme ante la violencia injerencista imperial en Cuba, en Centroamérica y otros. Ahí no estuvo esa política exterior. Se vio autocontenido el gobierno mexicano, se vio autolimitado, como que no tuvo la visión y el arrojo para transmitir un mensaje de alta política exterior en esta ocasión. No fue un canciller, ¿no? No fue la presidenta de México en momentos en los que el gobierno mexicano está sufriendo una embestida cuando menos verbal del próximo presidente de los Estados Unidos, que asumía en ese momento en los próximos 10 días, y no estaba ahí esa voz, cuando ese imperialismo corporativo está insultando a nuestro país. Esperamos que rectifiquen, que tengan esa visión geoestratégica porque es la que hace falta. sí, yo no recuerdo en administraciones anteriores un ataque tan nítido, tan claro, un posicionamiento tan evidente de Estados Unidos como lo que ha hecho Donald Trump, aún sin asumir la presidencia, y creo que igual es muy peligroso. Yo pienso que es muy peligroso para nuestro país y que puede ser algo que en los próximos años de alguna forma lamentemos, esta
falta de solidaridad, por así decirlo, con el pueblo venezolano, con el gobierno venezolano. En esta tesitura creo que también es importante señalarlo, sobre todo pienso también, Luis Antonio, no sé cómo lo veas tú, que el darle la espalda a Venezuela de gobiernos que podrían ser aliados estratégicos, como Petro, que salió a decir que Nicolás Maduro le quitó el derecho a María Corina Machado de ser presidenta de Venezuela. Quería preguntarte cómo se explican las ausencias de gobiernos latinoamericanos que ya no están tan respaldados como en otras ocasiones por procesos populares. Pienso que Argentina, que El Salvador, que incluso Ecuador le han dado la espalda a los procesos populares. ¿Cómo explicas estas ausencias y cómo se puede entender también? Pues en principio, Aquiles, yo creo que pues la ausencia de algunos países como Argentina, como los que nombrabas, Ecuador, pues se explica básicamente por una posición ideológica, ¿no? Ellos y los grandes medios de comunicación del mundo han fijado la idea de que en las elecciones hubo fraude, pero a mí me interesa porque hay mucha gente que nos ve y que de repente se va con la finta de ese discurso que han dado como un hecho, que decir que en Venezuela ganó Maduro, o sea, eso está plenamente demostrado, ¿no? O sea, Maduro ganó, sacó 1 millón de votos más que Edmundo González, y él ganó. Y entonces la oposición creó este discurso de que ellos tenían sus propias actas, pero luego como ya no nos llegan muchas noticias de repente a los grandes medios de comunicación, la gente se queda con la idea de que en efecto esas actas son las actas válidas, pero ya se ha demostrado que esas actas son falsas, que esas actas no corresponden a los resultados reales y la gente no lo sabe, pero Maduro fue el que pidió al Tribunal Electoral venezolano reactivar el mecanismo para revisar, para auditar toda la elección y pues no es curioso, sino queda en evidencia que todos los candidatos de la oposición, porque no solamente había uno, había más, todos tenían los mismos resultados y aceptaron los mismos resultados y solamente Edmundo y María Corina no aceptaron los resultados. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un guión preestablecido. Ellos no iban a competir democráticamente. Ellos iban a provocar una especie de una especie de revolución a la ucraniana, de incendiar las calles y asaltar el poder. Y como no lo pudieron hacer, entonces siguieron con su cuento del fraude. Pero los gobiernos de la derecha, como el de Milei, como el de Bukele, como el de Panamá, dieron por válido ese argumento, pero en realidad, ellos lo que querían era que se consumara este golpe de Estado de la derecha, este golpe de Estado violento. Y entonces su no asistencia a la toma de posición de Maduro, pues es la continuación lógica de ese guión preestablecido que ellos no iban a modificar porque ellos desde el principio, desde antes de que hubiera elecciones, ellos ya habían dado por un hecho que Maduro iba a hacer fraude y que no iba a soltar el poder, ¿no? Pero lo que sí llama más la atención es lo que decías tú y lo que decía la doctora, que Lula, por ejemplo, asumiera una actitud de tibieza junto con Petro y junto con el gobierno de nuestro país, ¿no? Que pareciera o parece que actúan de manera coordinada, ¿no? Porque más o menos van replicando las mismas acciones. Pero en realidad, como tú decías y como también han señalado algunos analistas internacionales, pues justamente ahora es cuando más fuerte se debería ver el bloque latinoamericano, ya que está la amenaza real del presidente Trump, ¿no? Incluso sobre países que están apoyando a Edmundo González, porque pues Trump ha estado atacando fuerte a Panamá por el canal de Panamá. Y Edmundo González acaba de estar en Panamá con el presidente de Panamá, o sea, el presidente de Panamá, que es pusilánime, pues siquiera por protección política debería de ser más solidario con el pueblo venezolano, porque al final de cuentas, ser solidario con Maduro, pues es ser solidario con el pueblo de Venezuela, pero ellos aplauden las sanciones, aplauden el hostigamiento, y entonces, pues todo
en este momento, digamos, complicado, es cuando más debería verse el apoyo y la presencia de los jefes de Estado en Latinoamérica, ¿no? Llama también la atención, por ejemplo, la posición de Gustavo Petro, porque pues la derecha colombiana, si bien es cierto, no tiene el poder, pero nadie puede decir que la derecha de Colombia no tenga fuerza, ¿no? Probablemente tenga más fuerza que la oposición venezolana. Y ahí está Álvaro Uribe, pues prácticamente llamándolo, bueno, no prácticamente, llamando a la invasión. O sea, él acaba de dar unas declaraciones muy fuertes en la frontera con Colombia, donde se apersonó a hacer una manifestación, donde algunos comentarios en Twitter decían que juntaba más personas un perro atropellar en una esquina que Álvaro Uribe en Cúcuta, pero ahí estaba Álvaro Uribe con su grupo de fieles llamando a la intervención militar en Venezuela, ¿no? Pero si hubiera una invasión militar en Venezuela, pues nadie podría decir que Colombia no va a sufrir ningún tipo de consecuencia. O sea, Petro también por salud, por solidaridad, por cuidar su misma posición política, también debió de estar ahí. Y aunque es cierto que mandaron representantes, pues bueno, no fueron ellos, ¿no? Y pues ya sabemos que Boric, pues es este tipo de mandatario de izquierda que le gusta a las grandes élites porque es una izquierda descafeinada, es una izquierda sin punta, es una izquierda que pues es funcional para el sistema porque al sistema le conviene que haya ese tipo de izquierdistas que en realidad pues le hacen el juego a la derecha y nosotros pues ya sabemos que Boric por su posición ideológica, aunque yo creo que también porque, como decíamos hace un rato, pues finalmente su posición no es de fuerza en este momento internamente. Entonces, pues ellos se someten a esa decisión de no asistir a la toma de posición de Maduro. Pero por otro lado, aunque también se ha querido dar la idea de que Maduro prácticamente estuvo solo, de que cada vez está más aislado por la comunidad internacional, pues eso realmente es falso, ¿no? Ya lo dijo la doctora, había más de 100 representantes de países en la toma de posesión de Nicolás Maduro, estuvieron los representantes de Rusia, de China, de las monarquías árabes, decía la doctora, pues siempre la presencia de Cuba, de Nicaragua, del comandante Daniel Ortega, o sea, al final de cuentas, pues se va perfilando esta división, digamos, del bloque latinoamericano, de los gobiernos plenamente de izquierda y de los gobiernos que, aunque navegan con un discurso de izquierda, pues en realidad juegan a los intereses de Estados Unidos en un momento, insisto, en que es más pertinente que nunca la conformación de un bloque latinoamericano fuerte ante las amenazas reales del imperialismo norteamericano, de endurecer su política, de volver por sus fueros en América Latina, que es la presidencia de Trump, ¿no? Y me parece que es importante de alguna manera destacar que evidentemente creo que en México no ha habido una derecha tan peligrosa, tan recalcitrante, o al menos no ha tomado el poder como la colombiana o como la chilena, que son derechas plenamente neoliberales y que no se tientan el corazón bajo ninguna circunstancia. El uribismo y todo lo que pasó en Chile creo que es uno de los episodios más negros en la historia de América Latina que tenemos también que tomar en cuenta. Lo digo sobre todo pensando por las posiciones de debilidad que puedan tener Petro y Boric en, en Colombia y en Chile progresivamente, pero tampoco la derecha venezolana, antes del comandante Chávez, tampoco la derecha venezolana era tan pacífica ni tan democrática. Creo que también recordamos antes del 2000 lo que pasó en Venezuela. Durante muchos años la derecha venezolana tuvo el poder general en ese país y por eso quería de alguna manera terminar y cerrar esta conversación preguntándote, Nidia, ¿qué podemos esperar en el caso, más bien hacer un ejercicio hipotético, qué podemos esperar de la presidencia de Maduro en este mundo que 2025 yo creo que va a empezar con una configuración radicalmente distinta, sin los demócratas en el poder, con Donald Trump en Estados Unidos, que pues de alguna manera cambia el tablero
¿Qué podemos esperar también de esta presidencia en Venezuela de Nicolás Maduro en 2025, un año cambiante, un año difícil de descifrar? Mira, yo me anticiparía a pensar que el interés corporativo, capitalista, imperialista, es el que prevalece. No podemos alejarnos de esa primera premisa. Son pragmáticos, Trump es petrolero y Venezuela representa la mayor reserva de crudo mundial. Por lo tanto, todo mundo estamos pensando desde un análisis geopolítico que a la larga tiene que haber un diálogo. Maduro se presenta fuerte, su gobierno, no se presenta un gobierno débil, manipulable, sino todo lo contrario. Este ejercicio de juramentación fue muy evidente, rodeado de todas las potencias energéticas y económicas del planeta. Eso es un mensaje que cualquier analista de geopolítica y cualquier estratega debe interpretar. Sus detractores, ¿quiénes eran? Uribe, procesado por delitos de lesa humanidad contra su pueblo. Milei, representante de la necropolítica, lamebotas, Boric, de un trompismo que los usa y los desecha. Entonces, ellos no nos preocupan. ¿Qué le preocupa en este momento al nuevo gobierno de Maduro? La paz, conseguir y alcanzar esa gobernabilidad necesaria. Tú caminas, yo hablé con la gente como invitada, hablé con altos funcionarios, con estudiantes, con gente, ciudadanos de a pie, y tú puedes constatar que hay una total libertad de tránsito, de información, de expresión, aunque desde luego se dicen y se saben que están alerta porque el peligro, la amenaza está ahí. Vemos también que esperamos que en beneficio en términos de seguridad, estabilidad, pues hay una lucha permanente, un movimiento contra el fascismo, el neofascismo. Ellos lo han caracterizado y están combatiéndolo. En este momento hay una iniciativa del presidente Maduro para una reforma constitucional que se propone avanzar a una gran democratización en todos los aspectos de la vida económica, política, para definir, y eso es muy interesante, es también para observar desde México, lo que ellos llaman definir con claridad el modelo de desarrollo venezolano para los próximos 30 años. Ellos están pensando a futuro, no en el corto plazo, y democratizar hasta el infinito. Eso es muy hermoso como objetivo. Entonces, repito, es una Venezuela que ingresa a los BRICS. México se quedó en el traspatio de los BRICS con el neoliberalismo y ahora no puede contentarse con eso. Tenemos que avanzar en la búsqueda de nuevas fuentes y dejar atrás todo ese, eh, allegarnos de esa información que sea absolutamente más analítica y lejos de estos adjetivos de que González ordenó desde uno de sus aviones, de sus vuelos particulares, que ordenó al ejército que se le unan. Por Dios, eso es de risa. Eso nadie lo puede tomar en serio, ¿no? Ni que está haciendo acuerdos con el presidentito de la República Dominicana. Ya estamos en el siglo XXI, en el primer cuarto del siglo XXI. Edmúndez González Urrutia es un tipo que ayudó a la contra en Centroamérica. Esa es la información que nosotros debemos de manejar y tener consciente de que no tiene valor en este momento. Las ciudades occidentales están protagonizando estallidos sociales, mientras que nuestra América está avanzando hacia el resguardo de sus recursos para usarlo en beneficio del desarrollo de sus poblaciones. Creo que ahí debe de haber una coincidencia entre mexicanos, venezolanos y los pueblos del mundo con esa visión estratégica. Sí, creo que también para terminar, Luis Antonio, te ruego brevedad porque se nos acaba el tiempo. Quería preguntarte en esta situación cómo pensar en la presidencia de Maduro
en la geopolítica internacional también. Pues yo creo que, repito, creo que Maduro es la garantía de la paz y van a defender la paz, como decía la doctora. Eh, Chávez alguna vez dijo que la revolución bolivariana era una revolución pacífica, pero era una revolución armada, ¿no? Y hace poquito vimos la juramentación de las milicias populares en Venezuela porque, pues, a decir del mismo chavismo, no quieren cometer el error de que pasó con Salvador Allende, que la gente salió a defender a Allende con palos cuando fue derrocado. Entonces es una revolución movilizada, ¿no? Movilizada por la paz. Y también creo que va a continuar la recuperación económica. De hecho, la economía venezolana ha mejorado bastante. El año antepasado creció ya al 10% aproximadamente. La inflación ha venido a menos, ¿no? Ya el año pasado fue de alrededor de 16%, comparado con las cantidades que llegó en otros años, pues ya es realmente menor el fenómeno. Han mejorado los ingresos petroleros en Venezuela y aquí entra lo que decía la doctora, el asunto de la dependencia estadounidense del petróleo venezolano, que es importante. Entonces, todo eso nos configura un panorama de recuperación económica. Y en la parte política, pues está esto que dice la doctora, está el gran proceso de democratización. De hecho, este año el chavismo y el pueblo venezolano tiene tres pruebas: las elecciones municipales, las elecciones a gobernadores y la elección de la nueva Asamblea Legislativa, que van a ser en este año las elecciones, probablemente van a ser separadas, según lo que estaba leyendo el día de ayer. Entonces, ahí está otra prueba para la democracia. Aquí la pregunta es si la oposición va a participar en las elecciones o no va a participar, ¿no? Si es una oposición democrática, deberían participar, pero la oposición en Venezuela no es democrática, ¿no? Y al final, pues va a seguir yo creo que Maduro va a continuar con su política de establecer, profundizar las alianzas con Rusia, con China, con los países, digamos, que están configurando este nuevo bloque mundial. También Maduro ha insistido en la definición del modelo económico, en hacer un modelo económico pues productivo, menos dependiente de los ingresos petroleros, ¿no? Y bueno, al final, digamos, creo que lo último que quiero decir es que todo esto depende en buena medida, o sea, el éxito histórico del chavismo depende en buena medida de que continúen básicamente con la movilización del pueblo venezolano, con la politización del pueblo venezolano, que eso es algo muy importante. Sin esa movilización y sin esa politización, el modelo político venezolano hubiera colapsado, ¿no? Y también profundizando la organización, porque el chavismo, decía la otra vez que me invitaron a este programa, el chavismo es una configuración de movimientos sociales y de organizaciones políticas, de pueblos, de barrios, de sectores, y creo que en la medida en que no se pierda eso y en que el liderazgo de la revolución bolivariana siga tan firme como siempre, creo que en esa medida la garantía de éxito de la revolución bolivariana pues está ahí ante nosotros. Siempre hay factores de riesgo, siempre hay factores que no se pueden prever, pero insisto que mientras el chavismo esté organizado, politizado y movilizado y continúen en esa senda, creo que hay revolución para rato, ¿no? Sí, creo que hay muchas cosas para pensar y muchas cosas también para discutir sobre este nuevo mandato de Nicolás Maduro y sobre la historia incluso del chavismo en Venezuela y de los gobiernos que han emanado de este proceso. Creo que la discusión está abierta, que hay formas también de pensar y de entender este proceso que son necesarias traer a cuento y son necesarias también para discutir de forma general. Y por eso agradezco mucho la presencia de la doctora Nidia y de Luis Antonio en este programa para continuar discutiendo sobre estas cuestiones que pues es de alguna manera inagotable. Agradezco a todos los que nos sintonizan en Lo Marginal en el Centro. Nos vemos también en próximas emisiones.